Al atardecer, el lugar solía ser solitario. Aunque la finalidad de los edificios que la formaban tenía poca amenidad, apetecía estar allí. Había una paz, una quietud profunda. Se oía una algarabía de pájaros en los árboles. A veces, una mujer vieja, vestida de negro, entraba en la puerta oscura de la iglesia del hospital. Un hospiciano, con una gramalla o bata hasta los pies, de color de ala de mosca, atravesaba la plaza. El año 2004, el Hospital de Santa Caterina de Girona cerraba, por primera vez en su historia, sus puertas, para abrirlas en el nuevo Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Durante 6 años se llevaron a cabo las obras de rehabilitación para convertir el antiguo hospital en el edificio de la Generalitat de Catalunya en Girona y recuperar su patrimonio histórico. El edificio está considerado bien cultural de interés nacional. Se empezó a construir a mediados del siglo XVII y tiene una disposición y estructura arquitectónica de época barroca, tanto en su exterior como interior. Dentro destaca sobre todo la farmacia antigua, la única farmacia hospitalaria que existe en Cataluña, que continúa en su lugar original y que conserva una de las mejores colecciones que se conocen de botes de porcelana del siglo XVIII. La farmacia ha sido objeto de una cuidadosa restauración. También podemos disfrutar de un entorno poético y melancólico, el Patio de las Magnolias. En este espacio podemos observar uno de los mejores ejemplos de esgrafiados novecentistas de la ciudad. La rehabilitación del edificio ha permitido incrementar el patrimonio existente. La antigua capilla del hospital se ha convertido en un nuevo espacio, el Auditorio Josep Irla. En su interior se expone El Gran Día de Girona, obra monumental de Ramon Martí Alsina realizada en 1865, que evoca el nacimiento de la pintura moderna en Cataluña. El torso de Venus de Aristides Maillol, escultor novecentista de Banyuls de la Marenda, preside el pasaje abierto a la ciudadanía. Maillol fue uno de los abanderados del novecentismo. La escultura representa a la diosa Venus, el ideal de belleza femenino mediterráneo. Otro elemento que se ha podido recuperar gracias a la rehabilitación de esta zona de la ciudad es parte del tramo de muralla del siglo XIV y el polvorín del siglo XVII, que desapareció con la construcción de la avenida de Jaume I. El antiguo Hospital de Santa Caterina, la Casa de la Convalecencia y el nuevo edificio anexo se han convertido en el complejo administrativo de la Generalitat de Catalunya en Girona. Esta rehabilitación posibilita que la ciudad de Girona haya recuperado un edificio que es patrimonio y parte de la memoria histórica de todos los gerundenses.